Participa junto a Hobby FM y tus programas favoritos. Mándanos tus mensajes al Hobífono más 569 5082 6759. Comenta y comparte tu opinión en vivo y en directo. Manda tus mensajes de audio por WhatsApp o pide tus canciones favoritas. No lo olvides, más 569 5082 6759 es el Hobífono de hobbyfm.cl, porque somos tu pasatiempo favorito. Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este tercer episodio de Lo Micro a lo Macro. Hoy no nos encontramos solo. Turi, ¿cómo estás? Estamos hoy en la presencia de la doctora Isabel Gaubiñón, doctora en Ciencias Físicas y mención en Astrofísica de la Universidad de Toulouse, Francia. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Gracias a usted, profe, por venir y poder aprender de su área de investigación, que son los núcleos activos. Vamos a estar hablando de eso. Y nada, un gusto, muchas gracias por venir. Pero entonces vamos de lleno con el resumen, Posturi. ¿Qué vamos a estar hablando hoy día? Sí, pues como dijiste anteriormente, tenemos una gran invitada y nos va a ayudar a entender qué son los núcleos activos de galaxia, cuáles son sus características, sus propiedades y aprender. Hoy día somos una esponja, a puro aprender conocimiento. ¿Cuál es la relación también con el episodio de la semana pasada, de la primera imagen del agujero negro? También. Bueno, entonces sin nada más que agregar, vamos de lleno con el programa. Abróchese los cinturones porque estamos despegando. Bonito el video, bonita cinemática. Recordar que todos los videos y las imágenes utilizadas en este programa corresponden a sus respectivos dueños y nosotros no tenemos ningún beneficio de eso, así que todo corresponde a ellos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre la invitada, para romper un poquito el hielo antes de ir de lleno con todo lo que es la materia. A mí me llama mucho la atención cómo es la educación en Francia. Hola, bueno, creo que la educación en Francia es bastante similar, al mínimo en la estructura de la educación en Chile. Uno va al colegio, empieza a ir al colegio acerca de los 2, 3 años y aprende a escribir, a leer alrededor de los 6 años. Solamente que esas fases son en general en institutos distintos, es decir, que uno está en el jardín, lo que se podría llamar aquí el jardín, hasta los 5 o 6 años. Después a los 6 años pasa a la escuela primaria hasta los 11. De 11 a 14 va en un lugar que se llama colegio, justamente como en Chile, el collège. Y después hasta cuarta medio se llama el liceo. Entonces está un poco más separado y también no, como el mejor colegio a nivel académico es en general el público. Mucha gente va al colegio que está muy cercano a su casa, no existe el tema de la liebre y no hay tanta... Hay colegios privados y públicos, pero los privados no hay tantos. Allá la educación pública es mejor allá que la educación privada. Eso es lo que entendí, ¿no?
Al nivel académico, sí. Los resultados al baccalaureat, que es el equivalente de la PSU aquí, es un poco distinto porque no es un concurso, no es que uno tiene un puntaje, bueno, uno tiene una nota como en cualquier examen, pero no está compitiendo de cierta forma con los demás, lo que pasa en Chile con la PSU. Sí. Pero el baccalaureat tiene mejor, la gente tiene mejor nota en el colegio público. El colegio privado siempre hay una pequeña diferencia que muestra que el nivel no es tan bueno. Interesante eso. Sí. Que sea al revés que aquí en Chile. O sea, puede ser relativo igual, porque aquí el Instituto Nacional igual tiene muy buenos resultados, pero también hay colegios particulares que también tienen muy buenos Que resultados. yo creo que aquí en Chile, por lo general, si no me equivoco, la media para arriba, de los 600 para arriba, la mayoría son colegios privados, Sí, en la PSU. sí, sí. Entonces, profe, ¿usted diría que la educación es más o menos similar a la de Chile? En la estructura sí, después en los detalles no. Bueno, hay esa grande diferencia por el momento la educación pública en Francia es como lo que más hay. Entonces todo el mundo va al mismo colegio y también está en términos de cómo se evalúa en general los conocimientos, es bastante distinto. En Francia hay mucha tendencia a analizar, demostrar, que sea en lenguaje. Cuando uno tiene una prueba de lenguaje, voy a decir desde los 12 años hasta los 18, siempre uno tiene que argumentar. Uno plantea un problema, el hombre en la multidumbre sigue hombre, por ejemplo, algo así muy... Pero uno tiene que después pensar la tesis, la antitesis, como que hacer todo un desarrollo lógico acerca de esa idea. Y en matemáticos es lo mismo, siempre hay que demuestran que tal cosa es perpendicular a tal otra cosa. Y tengo la sensación por mis hijas que estaban cursando su educación en Chile, es que igual se pide más en Chile memorizar y menos... Eso mismo le quería decir yo. Menos demostrar, menos argumentar. Entonces... Lo hacen razonar un poquito más, por así decirlo. Sí, hay que argumentar todo, no vale dar una respuesta. Yo creo que ese es como uno de los principales problemas de la educación chilena, que nos enseñan más a memorizar. Por eso los cursos de física son como tan fomes para todos, porque hay que memorizar la fórmula y después reemplazar números. Sobre todo en el colegio. Y entonces eso como que no deja mucha enseñanza, más que memoria. Sí. Entonces yo creo que la educación en Francia en ese punto está muy superior a la chilena. En ese punto. Sí, en ese punto yo creo que es una herramienta súper útil poder desarrollar la lógica y también dar una explicación a las personas, porque hay muchas veces se encuentra con personas que pueden dar una respuesta y se encuentra que muchas veces la respuesta es correcta, pero no están capaces de explicar por qué. Y eso es un problema. Bueno, otra pregunta. En ciencia en particular. Yo encuentro. Otra pregunta que queríamos hacerle es cómo se decidió usted por estudiar astronomía o física, ciencia exacta. más que nada. Sí, bueno, yo creo que es una sensibilidad de cada uno. Todos los niños son muy curiosos y a mí nunca me dejó esa curiosidad de cómo funcionan las cosas, por qué. Y en particular tuve una experiencia a los 12 años donde un vecino mío tenía un telescopio en la calle y nos enseñaba a todos los niños cómo se veía la luna en su telescopio. Entonces era como... La luna es muy impresionante cuando uno lo ve en un telescopio y en ese momento había que subirse a un piso y desde la punta y estar mirando. Uno no ve al tiro, no ve de inmediato la imagen. Entonces de repente vi la luna con esos cráteres y me di cuenta de que se estaba moviendo. Y fue uno de esos momentos donde me di cuenta que si veía la luna moverse es porque estaba dándome cuenta del movimiento aparente de la Tierra. Y muchas veces a los 12 años uno sabe que la Tierra es redonda, que gira sobre sí mismo en un día, pero es un modelo, no es algo concreto. Entonces de repente verlo fue como para mí
Sorprendente. Sí, como algo que me llamó mucho la atención y que empezó a hacer que me gustaban la ciencia en general y a ese momento me empezó a apasionar particularmente la astronomía. Interesante. Entonces el vecino tiene una contribución en que Sí, sí, en Gracias ese al caso vecino. claramente. Después se inscribió en un club de astronomía y me llevó por allá también. Así que. Yo creo que usted tocó un punto súper importante, que los niños son súper curiosos. Yo también tengo una hija y ella siempre, mi hija también se anda preguntando por qué las cosas son así, o me pregunta sobre la luna. Y curiosamente vamos perdiendo esa curiosidad a medida que vamos creciendo. No todos, pero es una lástima, porque los niños tienen que vayamos perdiendo esa curiosidad a medida que crecemos. Es más que nada por el ritmo de vida que lleva la gente hoy en día, muy apurado. No se da el tiempo como de observar el cielo, más que nada. Ujú. Otra pregunta que le quería hacer, profe, es si usted siempre le gustaron los AGN o siempre estuvo decidida en estudiar este objeto en particulares o fue en el camino, en el transcurso. Bueno, fue otra vez algo desde muy temprano. Otro vecino. Por, Otro vecino. por casualidad, creo que justo un poco después que empecé a interesarme a la astronomía, nuestro profesor de física nos dio, en mi época no se hacía mucho trabajo de investigación y de presentación. Ahora tengo entendido que los niños hacen mucho más eso. Pero en mi caso, la primera presentación que tuve que hacer frente a mi clase fue sobre los cuásares. Como que elegí ese tema porque me llamaba mucho la atención y siempre me hizo reír que mi tema de tesis fue estudiar cuásares, justamente. Qué bonito, La coincidencia. qué paradójico, Sí. qué bueno. ¿Cómo cruzas camino usted con Chile? ¿En qué momento usted decide, ya voy a ir a trabajar en Chile, básicamente? ¿O fue algo pasajero y después decidió quedar aquí? También ¿Cómo fue tiene eso? que ver con tema de la infancia. Cuando debía tener 10 años, en el canal de televisión tenían programas de información infantil. Entonces ellos tomaban como un resumen de lo que se pasaba en la televisión para lo más adultos, y uno de los reportajes que vi ahí era sobre el observatorio de Paranal. Se había firmado recién un acuerdo para que ese territorio fue concesionado para construir esos 4 telescopios que iban a trabajar en conjunto y formar una única imagen, que era el proyecto del VLTI. Y lo encontré fantástico y dije, oye, y un día quizás podría viajar allá. Es que también, bueno, para mí Chile es el otro lado del mundo. Sí. Entonces, fue cuando estuve en el Magíster, que en Francia se llama DEA, Diploma de Estudios Aprofundizados, que es entre la licenciatura y el doctorado. Que se postularon puestos en el Observatorio de Paranal, donde dije, yo quiero quiero conocer el Observatorio de Paranal. Así que sí, yo creo que depende de las personas. A mí me ha influenciado mucho cosas desde muy temprano, es decir, esa experiencia de mirar a la luna, ese reportaje que vi cuando estaba muy joven sobre Chile, el Observatorio Paranal, y creo que me ha influenciado hasta que cuando tenía 25 años y que apareció esa posibilidad de trabajar en el Observatorio de Paranal, pero había 10 observatorios más donde había puestos. Yo estaba muy decidida a trabajar en el Observatorio de Paranal. Ahí usted llegó a Chile y no se fue nunca más, o volvió después a Francia, o ya se estableció definitivamente aquí en Chile. El puesto por lo cual postulé en ese momento en el Observatorio Paranal, que era como un voluntariado internacional. Tenía que trabajar en cosas un poco técnicas del observatorio, pero me daba tiempo libre para empezar una tesis, y esa tesis la fui terminando en la ESO, pero en la casa madre que se encuentra en Alemania, en Garching, y de ahí hice 2 postdoctorados en el Instituto de Astrofísica de Potsdam, que ahora se llama Leibniz Institute for Astrophysics en Potsdam. Es cerca de Berlín, así que
me vine a Chile, estuve 7 años en Alemania, entre el momento que terminé la tesis y hice posgrados, y volví de postdoc en Chile. Son varios años de estudio. Sí. Para la gente que quiere estudiar astronomía, que siempre preguntan, son varios años de estudio que uno Sí, tiene que varios. estar. Como mínimo unos 10, yo diría. Como- ¿Cuántos son? Bueno, son 4 años de licenciatura en Ujú. Chile, y uno después para el doctorado lo puede hacer en 3 años, pero 4 yo diría, entonces vamos a decir 8. Mm. 8 años mínimo. Y si uno hace un magíster entre medio puede ser más, puede llegar a 10 años fácilmente. Pero mínimo 8. Ujú. Luego el postdoctorado también. Eso. Y el postdoctorado no cuenta como estudio, el postdoctorado es el momento entre el cual uno termina sus estudios, tiene su tesis publicada y en el cual encuentra un puesto fijo. Entonces hay gente que está en postdoctorado casi hasta que se jubila. A veces en Europa que hay una disproporción grande entre el número de puestos que no son fijos. Hay muchos más proyectos que son de a 2, 3 años que proyectos que son dar un puesto de por vida a una persona. Entonces, desafortunadamente llega en algunos lugares que uno está de postdoctorado casi toda su carrera. Todavía en Chile no está esa situación, así que igual pienso que no por estudiar astronomía todas las personas se tienen que proyectar en ser profesor en una universidad, investigador en un centro de investigación, sino que uno tiene que hacer estudios de física en general, de manejo de datos, computacional, matemática. Es un estudio bien completo que que permite hacer muchos tipos de trabajos. Ujú. Por eso creo que hoy en día no es un problema que haya tantos jóvenes que estudian astronomía, porque seguramente varios de ellos van a ser astrónomos, pero varios de ellos no van a ser astrónomos, pero van a ser muy buenos científicos en otros ámbitos. Ujú. Y también profesores, divulgadores. Para todos los gustos, por así Sí. decirlo. Pasando a otro tema, profe, ¿qué le pareció su experiencia en Chile, la cultura, que me imagino que debe ser bien diferente a la de Francia? O no sé, ¿qué nos puede contar sobre eso? Sí, bueno, la cultura es bien distinta a la de Francia. Cada país tiene su cultura. Bueno, a mí me gusta bastante Chile, por eso volví a Chile. Hay varias cosas que me gustan que no tienen que ver específicamente por la cultura, que es un país muy lindo, ¿no? Con la cordillera, el mar, el clima también, que es muy distinto de un lugar al otro y muy agradable en Santiago. Y si no, del punto de vista de la cultura, me gusta que la gente esté muy espontánea, muy amable en general. Y también hay otras cosas que son un poquito más difíciles para uno. No sé, por ejemplo, en Chile la gente es muy de familia. Hay una relación bien distinta entre familia y amigos. En Europa uno se apoya mucho más sobre la red de vecinos, de amigos, y no existe esa confianza en Chile. En general Ujú. uno No. pide ayuda solo a su familia. Yo no Entonces, conozco a mis vecinos. No los conozco. Yo tampoco. Suele pasar. Sí, no, en Francia en general uno conoce a sus vecinos, son los vecinos que hacen el babysitting cuando uno quiere salir en la noche, que tiene hijos, uno le tiene mucho más confianza. Entonces, por ser extranjero y vivir en un país donde uno no tiene familia y que aquí lo más importante es la familia, eso lo hace un poco más difícil. Pero si no, diría que hay un montón de diferencia, y Chile desde 2001 que llegué hasta ahora hay una diferencia tremenda. Es Vale. como un país que está cambiando mucho a nivel social. Va casi para los 20 años ya. Sí. Harto Sí. tiempo.
Sí. Antiguamente Chile era así más, suponte la época de mi abuelo, de mis papás, era más del barrio. Era como que se juntaban más los vecinos y todos se conocían entre todos, pero con el tiempo igual se fue perdiendo eso. Ujú. Yo creo mi- que las mi- redes sociales también juegan un Tam- papel de estar metido en un mundo que es cibernético. Pues, Pero suponte allá también están las redes sociales. claro, es que no sé en qué irá eso. Mm. Pero bueno, ya pasando más de lleno, que la gente ya está preguntándose que abajo tenemos puesto núcleo activo y no hemos dicho nada de núcleo activo. Entonces vamos a ir con un poquito más de la teoría. ¿Qué es lo que es un núcleo activo, primero que todo? Bueno, primero para hablar de núcleos activos tenemos que ver que tratamos de galaxias, galaxias como nuestra Vía Láctea, que es un conjunto, una galaxia es un conjunto de estrellas, de gas, de polvo galáctico que llamamos, que no es el mismo que el polvo que conocemos, pero partículas más complejas y en el universo esas galaxias no están repartidos al azar, ¿no? Están repartidos en zonas de más densidad de materia. Como saben seguramente que la materia del universo es sobre todo una materia que detectamos por su gravedad, la materia oscura. Entonces, se ha detectado ya hace 100 años que algunas galaxias tienen en su centro una actividad particular, como un centro muy concentrado, muy luminoso, muy concentrado en el sentido que no se podía resolver desde la Tierra, se veía igual como una estrella, pero mucho más brillante que una estrella. Y cuando uno toma un espectro, que es una herramienta que usamos mucho en astronomía para ver de qué está hecho un objeto, tenía línea que mostraba que había gas ionizado, por ejemplo, con el oxígeno 2 veces. Entonces, que a un átomo de oxígeno le sacan 2 electrones, significa que hay una fuente de luz que es muy potente y que tiene mucha radiación en el ultravioleta. Entonces, esa clase de galaxia un poco particular llamó la atención ya hace 100 años y la primera persona que clasificó esas galaxias se llama Seyfert en los años 30, en 1930, creo que es su publicación. Publica una lista de galaxias que tienen esas propiedades. Y bueno, como hubo varios otros avances en la misma época que eran como más llamativos, como por ejemplo el hecho que el universo estaba en expansión, como por ejemplo avances en física con la mecánica cuántica, y bueno, hubo guerras entre medio, se ha perdido un poquito el foco de esas galaxias peculiares, hasta que en los años 70 se descubrió una clase de estrella muy particular. Entonces, objetos que se veían en el cielo como una estrella azul, como muy caliente, y cuando esas estrellas se llamaron la atención porque correspondían a fuente de rayos. Cuando se desarrolló la radioastronomía en los años 50, había unas fuentes que uno no podía identificar y después con varias técnicas se pudo identificar, en particular una que hizo un avance, era ver cuando la luna hacía un eclipse, como que cortaba esa señal radio. Eso permitía determinar de manera mucho más segura de dónde venía esa señal radio y hacerlo corresponder a la imagen que veíamos en óptica. Entonces se dieron cuenta que había fuentes radios que correspondían a estrellas azul, y cuando sacaron un espectro a través de esas estrellas azul se dieron cuenta que no eran estrellas, sino que eran objetos muy alejados de nosotros, más alejados que las galaxias que se conocían en la época, y sin embargo estaban como 100 veces más luminosas que una galaxia entera. Entonces esos objetos se llamaron los cuásares, Quasi-Stellar Object, para decir que son casi estelar,
Y los científicos se demoraron en la época como 10 años para darse cuenta que esos cuásares eran la misma cosa que las galaxias de Seyfert, que se conocían desde antes. Solamente que en el caso del núcleo de los cuásares, ese núcleo es tan brillante que no se ve la galaxia huésped que está alrededor, solamente se ve el centro y alumbra, alcantila se llama, encandila la galaxia en el cual se encuentra. Entonces, de cierta forma, los núcleos activos de galaxias se descubrieron 2 veces. Una primera vez en su forma un poco más débil, que son los núcleos, las galaxias de Seyfert, y una segunda vez en su forma más extrema, que son los cuásares. Y ahí, desde que se descubrieron los cuásares, diría que el interés para esos objetos nunca decayó. Y la gente también se pregunta por qué le llaman activos. Porque se ve que pasa algo. Se ve que pasa algo en rayos X, en luz ultravioleta. Hay galaxias, por lo cual la mayoría de las galaxias, cuando uno mira en su centro, no ve algo particular, pero esas galaxias sí tienen ese brillo que llama la atención. Profe, ¿y qué tanto influyó la radioastronomía en los 50, los 60 en ayudar a que los AGN se estudiaran más? Bueno, si no fuera por la radioastronomía, yo creo que nos hubiéramos demorado mucho más en detectar los cuásares. Llamó la atención esas fuentes porque eran fuentes radio muy potentes y se podrían haber detectado más tarde en rayos X, pero en la época no se detectaban los rayos X. Entonces fue como la forma en resaltar esos objetos que en el visible se veían como estrellas azules. Entonces, como en astronomía en la época, para sacar un espectro a un objeto había que ir de un objeto a un objeto. Entonces nadie iba a sacar un espectro de una estrella más, porque hay muchas estrellas para la cual uno saca esas estrellas. Igual no, los cuásares lo más brillantes tienen, para los que conocen astronomía amateur, magnitud 13. Es decir, nosotros con los ojos podemos ver estrellas desde la magnitud 1 hasta la magnitud 6 o 7 con muy buenas condiciones. Entonces, y entre cada magnitud, los objetos se van poniendo cada vez más débil. Un objeto de magnitud 13, uno necesita ya un telescopio bastante grande para observarlo. Yo diría un telescopio de medio metro de tamaño. Entonces, imagínense todas las estrellas que uno ve con ese tipo de telescopios y cómo al azar uno iba a caer sobre ese objeto y darse cuenta que no era una estrella, era muy poco probable que sucediera. Para que la gente entienda en la casa más o menos que cuando habla de magnitud la profe, a mayor magnitud se ve más débil, por así decirlo, ¿ya? Y menor magnitud es como más fuerte. La luna tendría mayor magnitud. Sí, es una clasificación que existe ya desde los griegos, cuando empezaron ellos a hacer cartas, mapas del cielo, de las estrellas en el cielo. Los clasificaron desde la estrella la más brillante con magnitud 1, que debe corresponder a la estrella Sirius, a las estrellas las más débiles que se podían ver al ojo humano, y eso era la magnitud 7. Después, para ver otras estrellas más débiles, uno tuvo que esperar que Galileo empezó a ver el cielo con un telescopio, ¿no? Otra cosita, ahora que ya pasándonos a algo un poquito más específico, es que hablemos sobre las partes que componen más o menos un núcleo activo, la estructura básicamente. Y si nos puede ayudar Claudio con esto, con la imagen número 2, por favor. Para que nos hablemos un poquito, para que la gente vea en pantalla también de cuáles son las partes que componen el núcleo activo de la galaxia. Bueno, hoy es un día muy particular para mí porque es la primera vez que
que explico algo sobre los núcleos activos de galaxia y que puedo decir que eso no es un modelo, sino que eso es más del lado de algo que sabemos, porque no se explicaba cómo un objeto puede ser tan luminoso si no fuera por la energía de gravitación que produce un agujero negro. Entonces siempre el modelo de los núcleos activos, que se conoce desde mucho tiempo, fue con como una pequeña siempre pauta, decir, nosotros no podemos explicar lo que pasa en el centro de las galaxias si no podemos un agujero negro supermasivo aquí para entender cómo se puede llegar a luminosidades tan grandes. Pero como lo saben, porque la semana pasada hablaron de eso, ya tenemos la primera imagen del centro de la galaxia M87 y ahí hemos visto que en el centro de esa galaxia efectivamente hay un agujero negro supermasivo. Entonces es lo que se ve al centro de la imagen. No sé si la imagen es todavía visible. Al centro del núcleo activo de galaxia está un agujero negro y alrededor del agujero negro hay gas que está cayendo sobre ese agujero negro y a medida que cae se forma un disco, se aplana un disco y cuando hay suficiente gas que cae, la diferencia de velocidad entre las partículas de gas que están en una órbita y otra órbita crea una fricción. Esa fricción se debe al hecho que es un plasma, son partículas cargadas. Entonces son vinculadas entre ellas por el campo eléctrico y como hay una diferencial de velocidad entre esas partículas pero es un plasma, eso crea un tipo de roce y ese roce calienta el disco y cuando es suficiente denso se pone lo que llamamos en física ópticamente grueso, es decir, que la luz no lo puede atravesar y a ese momento se pone muy brillante como la superficie del Sol, por ejemplo. Entonces, más alta es la temperatura de ese disco de acreción, más va a emitir luz hacia la longitud de onda azul, ultravioleta, y mientras que cuando esté un poco más frío hacia el externo, a la parte externa es más rojo o hacia el infrarrojo. Entonces está ese disco de acreción que se ve alrededor del punto central que es el agujero negro y eso es lo que mayoritariamente veamos cuando veamos ese objeto muy brillante y muy azul, es el disco de acreción. Sin embargo, cuando uno hace un espectro, ve líneas de emisión que son muy anchas y eso se debe a nubes de gas que aquí en el diagrama son representadas como esos puntitos negros. Entonces, eso se llaman las nubes de líneas anchas, porque provocan en el espectro esas grandes líneas que son anchas, porque las nubes, como van a una velocidad de varios miles de kilómetros por segundo, 2.000, 3.000, 5.000 hasta 10.000 kilómetros por segundo, entonces eso provoca que esas líneas se ven muy anchas y también son muy brillantes. Y más lejos veamos líneas que se llaman en física líneas prohibidas, es decir, líneas de emisión que nosotros no podríamos ver en laboratorio, porque para verlas en laboratorio tendríamos que tener vacíos extremos. Son líneas que son suficientemente estables para que dos átomos colisionan antes de que se emite esa línea. Entonces, esas líneas que se llaman forbidden en inglés, como no permitidas, se observan, pero mucho más lejos del agujero negro y forman líneas de emisión que esta vez no son anchas, sino que son mucho más angostas. Entonces, cuando uno
toma un espectro de un agujero negro, está mirando distintas partes de ese motor, entre comillas. Para que la gente se haga una idea, hay dos tipos como de agujeros negros, los agujeros negros estelares y los agujeros negros supermasivos que están en casi todas las galaxias, y estos son millones de veces masivos la masa del Sol. Entonces, para que la gente haga una distinción y no se confunda, porque hay agujeros negros estelares, que son la muerte de las estrellas masivas, y estos son diferentes, son agujeros negros que tienen masa gigantesca. El agujero negro del centro de nuestra galaxia tiene 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Esto está 4 millones de veces más pesado que nuestro Sol. Y en nuestra galaxia ese núcleo no es activo. Es decir, que no hay gas que está cayendo suficientemente sobre él para que se forme un disco de acreción muy brillante. Entonces, la mayoría de las galaxias no tienen un núcleo activo, pero sí tienen un agujero negro supermasivo. Es como un descubrimiento que se hizo gracias al telescopio Hubble al final de los años 90, al principio de los años 2000, que en realidad todas las galaxias tienen un agujero negro en su centro, y entonces todas las galaxias tuvieron en alguna época un núcleo activo de galaxia. Bajo esa misma, la misma cosa que nos dice, que una galaxia sea activa es una parte es una parte de su vida. ¿Todas las galaxias van a ser activas en algún momento? ¿Es probable que la Vía Láctea haya sido o vaya a ser en un futuro una galaxia activa? Sí. Todas las galaxias, bueno, por el momento no estamos capaces de detectar en todas las galaxias si efectivamente tienen todas un núcleo, un agujero negro supermasivo, pero por estadística, es decir, mirando hacia el pasado cuánto núcleo activo había, y por argumentos de densidad de cuánto agujeros negros supermasivos hay hoy en día, podemos decir que casi todas las galaxias tienen un agujero negro supermasivo en su centro, y para que crezca ese agujero negro supermasivo tiene que pasar por fases donde se forma ese disco de acreción brillante, y por eso sabemos que todas las galaxias han pasado por fase de núcleo activo de galaxia. Antes pensábamos que los cuásares se trataba de una galaxia muy rara entre 100, como un tipo de galaxia muy especial. Hoy en día sabemos que todas las galaxias tuvieron fases de hasta cuásares, donde caía mucho gas sobre su agujero negro. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido esa fase, con la edad que tiene nuestro universo, no podemos hacer que se forme ese agujero negro con tanta masa. A un momento tenemos que partir de una semilla. No sabemos muy bien si se forma un agujero negro estelar primero, como lo habías mencionado, es decir, un agujero negro de 10 veces la masa del Sol, 100 veces la masa del Sol, o si se forma directamente un agujero negro más masivo desde una nube inicial, sin pasar por ser una estrella antes, de 1000 veces la masa del Sol. Pero sabemos que esa semilla tiene que haber crecido para llegar a millones de veces la masa del Sol hoy en día, y no la podemos hacer crecer tan rápidamente si no pasamos por fases de cuásar. O sea, una vez leí por ahí que los agujeros negros supermasivos que de hoy en día se generaron en el universo temprano. Sí. Sí, porque ahí estaban todo más juntos y se daban más las condiciones para poder llegar a las masas que tienen ahora. Sí, la densidad de gas era mayor en el centro de las galaxias, que a medida de la vida de las galaxias se va transformando su gas en, por ejemplo, estrella, y hay más interacción entre galaxias también en el universo temprano. Pero un argumento para decir que se tienen que haber formado temprano es también dejar el tiempo que crecen, porque tenemos un límite a la cual puede crecer un agujero negro, es la cual el gas está expulsado por la fuerza de radiación. Si un objeto es muy brillante, a un momento la presión de radiación
que se va a ejercer sobre ese gas va a hacer que ese gas se sale y no acrete más. Entonces ya no puede acretar, no puede crecer el agujero negro. Entonces tenemos un límite natural al cual puede crecer un agujero negro, que se llama el límite de Eddington, para los que estudian un poco la física. Y eso hace que no podemos formar ayer un agujero negro y hacerlo crecer muy rápidamente. Tenemos ese límite y ese límite nos dice que esos agujeros negros no se pueden haber formado muy recientemente. Tienen que haberse formado en el universo muy temprano. ¿Cuál es la importancia de observar estos objetos en el universo? ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Podemos asociar a propiedades de su galaxia huésped? Sí, yo creo que antes uno se interesaba a los núcleos activos de galaxia por el agujero negro supermasivo que está en el centro, por entender cuál es la estructura de esos objetos con el pequeño sketch que han visto. Y era lo suficientemente interesante para que mucha gente se interesara a los cuásares. Hoy en día se estudia también en otro contexto, que es la evolución de las galaxias, porque sabemos que todas las galaxias han pasado por una fase donde su núcleo activo fue muy activo, fue un cuásar, y también se descubrió una correlación entre el tamaño del agujero negro central de una galaxia y el tamaño macroscópico de la galaxia. En una galaxia es un objeto que tiene tamaños de, voy a decir, por ejemplo, nuestra galaxia 30 kiloparsec. En años luz significa, hay que multiplicar por 3, no sé, 100.000 años luz más o menos. Entonces, y mientras que el agujero negro, su influencia es solamente de, vamos a decir, 1.000 años luz, como influencia solamente el porciento central de la dinámica de las estrellas que se encuentran en las galaxias. Nuestro sistema solar, que haya un agujero negro o no en el centro de nuestra galaxia, no se encuentra por nada perturbado. Puede ser perturbado si de repente el agujero negro se pone muy activo y vamos a recibir mucha radiación nefasta, por ejemplo, pero no nos va a influir gravitacionalmente el agujero negro del centro de nuestra galaxia, que se llama Sagittarius A. Sagitario A. Entonces, fue muy sorprendente ver que las galaxias se regulaban con su agujero negro si uno y el otro no tienen una influencia entre ellos. Uno esperaba a lo mejor que las galaxias, las más masivas, podían haber formado un agujero negro un poco más masivo, como porque tenían más gas, pero no se imagina. Más intuitivo. Sí, más intuitivo, de forma intuitiva, pero no se esperaba una correlación tan fuerte como la que se observa. Y esa correlación se explica hoy en día por modelos donde la formación de estrella en una galaxia se regula con el agujero negro. Entonces, un ingrediente para entender la evolución de las galaxias hoy en día importante es la retroalimentación del agujero negro. Hablamos también se escucha de repente sobre tipos de núcleo activo, los Seyfert, que es el nombre que ya nombró la profesora, radiogalaxias, blazar, quasar. ¿Cuáles serían las principales, a grandes rasgos, las diferencias entre cada uno y qué nos puede decir del modelo unificado? Si Claudio nos puede ayudar con la imagen 4 en este momento, para que entiendan más o menos, pero más o menos las diferencias entre cada uno de ellos. Entre la radio, también entre los radio quiet, radio loud, tipo 1, tipo 2, entonces más o menos para que la gente entienda cuáles son las diferencias, si es que se hablan de distintos objetos o no.
Bueno, aquí se muestra el modelo que se llama unificado de los núcleos activos de galaxias. Hay galaxias por lo cual en el núcleo se ve esas líneas de emisión prohibidas que había mencionado, que son angostas, que un ejemplo de lo que más se nota en el óptico para las galaxias cercanas es el oxígeno, la línea de oxígeno 3. La línea de oxígeno 3 se produce cuando uno ioniza 2 veces un átomo de oxígeno. Entonces, esa galaxia tiene claramente algo que no se produce por formación estelar. Una estrella aún muy caliente no produce esa línea tan fuerte de oxígeno 3. Pero sin embargo no se ve esa fuente de luz continua que había comentado que viene del disco de acreción. Entonces la explicación que se dio a eso de por qué en algunos centros de galaxias se ve esas líneas anchas, ese continuo muy azul y esas líneas prohibidas, y otros se ve solamente las líneas prohibidas y el resto es el espectro de una galaxia normal, sería que alrededor del disco de acreción, por las nubes que hemos visto en la animación que mostrabas al principio del programa, esas nubes forman como un toro, una estructura de toro, no necesariamente continua, puede ser una estructura bien Difusa. difusa, patchy, no sé cómo decirlo, en clumpy. Y entonces esta estructura, según el punto de vista que tenemos, puede opacar el disco de acreción, puede opacar esas nubes de gas muy cercano al agujero negro, de forma a que uno ve solamente las líneas de emisión no permitidas, que son angostas en el espectro. Entonces es como cuando uno solamente ve esas líneas no permitidas, se llama núcleo activo de tipo 2. Y la idea sería que estamos viendo un núcleo activo de canto y por eso no podemos apreciar su disco de acreción. Mientras si lo vemos más de frente, nos va a llegar la luz del disco de acreción y eso es un núcleo activo de tipo 1. Hay varias otras diferencias que tienen que ver si es luminoso en radio o no, si es luminoso en rayos X o no. Y se pueden explicar por geometría, pero también uno está pensando que esos núcleos activos van cambiando con lo que se llama la tasa de Eddington. ¿Se acuerdan que le había comentado que hay una luminosidad máxima al cual puede llegar el núcleo activo de galaxia? Porque si esa luminosidad supera ese límite, entonces el gas ya no puede caer sobre el agujero negro. Entonces, en relación a esa luminosidad máxima, uno define lo que se llama la tasa de acreción. Entonces, la ventaja de esa tasa de acreción es que es independiente de la masa del agujero negro. Entonces podemos comparar objetos que tienen un agujero negro muy masivo y otros que tienen un agujero negro 1000 veces menos masivo, por ejemplo, y tener el mismo modelo. Y según ese caso, pensamos que pueden haber diferencias estructurales, que ese modelo es una simplificación. Entonces puede tener que ver con el punto de vista que tenemos, pero puede tener que ver con la tasa de acreción. Hay una tasa de acreción seguramente por la cual el disco de acreción ya no es ópticamente grueso y se desaparece ese disco de acreción, ya no emite tanta luz. Entonces tenemos también un núcleo activo, pero no emite luz ultravioleta de forma tan fuerte, pero se puede quizás apreciar un jet radio, entonces se empieza a llamar radio galaxia.
hay radiogalaxia que también tienen disco de acreción óptico. Entonces hay una mezcla y los nombres vienen de cuáles son las propiedades que estamos observando. Por eso yo creo que la mejor cosa que hacer es decir núcleo activo de galaxia. Y ahí abarcan todos los casos. Son muchas diferencias entre ellos. También se pregunta a la gente cuáles son más o menos las características observacionales que podemos ver en los núcleos activos, así en qué longitudes de onda emiten, porque cómo lo hacen los astrónomos para poder estudiarlo o identificarlo, si es que existe algún tipo de survey también de AGN. Sí, bueno, esos objetos emiten en todas las longitudes de onda. Saben que la luz que vemos con nuestros ojos es la misma la misma, no sé cómo decir, la misma partícula, la misma onda que hace que uno puede transmitir emisión de radio, por ejemplo, y también es el mismo fenómeno que ven cuando sacan un radio X. Entonces, la luz se propaga desde longitud de onda muy altas, que son el radio, desde la Tierra que detectamos, hasta muy bajas, que son los radiogamas. Todo eso es luz. Y los núcleos activos de galaxia emiten en todas esas longitudes de onda, emiten mucha luz en todas esas longitudes de onda. Entonces, lo más fácil, diría, de detectar un núcleo activo de galaxia sería seguramente en rayos X, porque no hay tantas fuentes de rayos X como, por ejemplo, todas las estrellas emiten en el óptico. Sin embargo, nosotros tenemos mejores telescopios, mejores instrumentos en óptico. Entonces, lo que se hace en general es seleccionar objetos por su color óptico y veamos que esos objetos están, por ejemplo, especialmente azul o tienen una forma puntual. Se pueden poner varios criterios, entonces podemos seleccionar los núcleos activos de galaxia desde el óptico, pero tiene que ver con eso, no solamente en qué longitud de onda emiten, sino que nosotros hoy en día, ¿qué detectamos más? ¿Qué es más, entre comillas, barato como manera de observar? Y por eso las muestras de núcleos activos de galaxia, las más grandes, se han seleccionado en ópticos, con imágenes ópticas, y después uno va con espectrógrafos que son muy eficientes, que tienen fibras, y entonces uno puede sacar miles de espectros simultáneamente, y con esos espectrógrafos uno va viendo qué objeto era realmente un núcleo activo o qué objeto no lo era. Sin embargo, es importante en astronomía, cuando un problema que tenemos es que como tenemos que seleccionar esos objetos, a lo mejor no estamos viendo núcleos activos que tendrían colores similares a una estrella. Por eso es importante que otras personas vayan con los rayos X y ellos se dedican a detectar núcleos activos a partir de los rayos X, otros en radio, por ejemplo, y se vayan comparando las distintas muestras para tener una mejor idea de la población general de los núcleos activos de galaxia. Otra consulta que yo quería hacer, profe, es que dijimos que el núcleo activo de una galaxia es mucho más luminoso que el resto de la galaxia. Sí. Entonces, ¿cómo uno podría observar el resto de la galaxia si es que el núcleo no encandila, por decirlo de algún modo? ¿Hay alguna estrategia para observar el resto de la galaxia ya que el núcleo nos molesta de algún modo porque no encandila? ¿Cómo uno podría...? Bueno, que cuando el núcleo encandila la galaxia es que en general estábamos hablando de los cuásares, los que están acretando mucho gas. Son los más brillantes. Cuando estamos hablando de galaxia de Seyfert no nos molesta tanto. Entonces, una manera de estudiar la galaxia huésped es tener un instrumento que tiene una mejor resolución, es decir, que nos permite apartar esa luz muy brillante más
Y eso se puede hacer, por ejemplo, usando el telescopio Hubble en el momento en el espacio, pero va a haber pronto el JW Webb, ¿no? El James Webb Telescope va a permitir también estar más sensible. Y en realidad, cuando uno va a otra longitud de onda que no es óptico, nos sigue molestando bastante el núcleo activo. Hay en el infrarrojo cercano, puede ser que domine la galaxia, que no, porque como es muy azul, emite mucho menos luz en el infrarrojo, pero de nuevo, después cuando uno se aleja al infrarrojo, por ejemplo, longitud de onda milimétrico, ya ese polvo esa estructura que está alrededor del núcleo activo se pone de nuevo muy brillante. Entonces, en realidad en los cuásares lo más fácil es tomar el telescopio espacial y sacar una imagen de una estrella, sacar una imagen del cuásar, y con la imagen de la estrella que uno tiene una muy buena idea de cómo está respondiendo el telescopio a una fuente puntual. Entonces usa esa misma imagen de la estrella para sustraer el núcleo activo y ve lo que queda. Y ahí uno se da cuenta que queda luz y es la galaxia huésped. Pero la calidad de la imagen de la galaxia obviamente está alterada. Pero igual se ha estudiado hasta como épocas del universo bastante temprano con esa técnica. No hay una longitud de onda mágica en la cual uno podría tapar el núcleo activo de galaxia. Otra pregunta que se hace mucho la gente es que si es que de la colisión de dos galaxias pueden hacer un núcleo activo, supóngase la colisión que va a tener la Vía Láctea con Andrómeda en millones de años más, ¿podría generarse un núcleo activo? Sí, es probable que cuando la galaxia Andrómeda se colisiona y se fusione con nuestra galaxia, que haya mucho gas que sea perturbado y que cae en el centro de esa nueva galaxia que se va a formar, y que además de formar muchas estrellas, esa nueva galaxia va a el núcleo, agujero negro que se va a formar con esos dos agujeros negros supermasivos que van a fusionar, se ponga activo también. Es muy probable. Los cuásares, uno piensa que se forman principalmente cuando dos galaxias fusionan. Y para ir cerrando, profe, sus investigaciones sabemos que se han tratado sobre los núcleos activos, pero específicamente, cuando uno ve las investigaciones son como súper específicas. ¿Qué nos podrías contar de sus investigaciones que ha hecho? Bueno, actualmente trabajo con Alejandra Rojas, que es estudiante de doctorado en la Universidad Andrés Bello, a punto de terminar su tesis, y ella estaba estudiando el outflow, sería como las nubes de gas que el núcleo activo de galaxia está empujando y que seguramente influencia mucho la galaxia en la cual se encuentran. Entonces se piensa que mucha de la influencia que tienen esos agujeros negros supermasivos sobre sus galaxias es en fase activa por esas nubes de gas que van interactuando con el medio interestelar de la galaxia. Y Alejandra se estaba dando cuenta de la diferencia de esos, perdón que diga outflow, que es un anglicismo, pero me cuesta mucho decirlo en castellano, según que se trata de núcleos activos de tipo 1 y tipo 2, y sus resultados están apoyando ese modelo geométrico que veamos. Porque en el fondo cuando ve núcleo activo de tipo 2,
se da cuenta que el outflow está la mitad de las veces hacia nosotros y la otra mitad se aleja, entonces está decalado hacia el azul, en otro caso hacia el rojo, mientras que cuando ve núcleos activos de tipo 1, ese viento siempre está hacia nosotros, es decir, que estamos mirándolo de frente como lo pensábamos. Entonces, bueno, cuando uno lo ve no es tan sorprendido, igual a nosotros nos llamó la atención que se veía la diferencia entre tipo 1 y tipo 2 de manera tan fuerte, estudiando no solamente el núcleo activo directamente, sino que su influencia, esos outflows que tiene en la galaxia. Y eso, en el fondo, el propósito de eso es ver más en detalle cuál es la interacción entre núcleo activo y galaxia. Bueno, ya para ir cerrando ya, la gente, ya estamos casi en la hora, pero decirles también que la profesora va a estar para el eclipse de este próximo 2 de julio. ¿Sí? Va a estar allá ¿en dónde van a estar ustedes ubicados específicamente? Nosotros vamos a Andacollo con un grupo de estudiantes del doctorado. Andacollo no se encuentra en la Valle del Qui, sino un poquito más al sur. El eclipse del 2 de julio en la zona de totalidad, en la parte la más central, se va a ver de noche durante 2 minutos y medio. Y donde vamos en Andacollo es 1 minuto y medio, es decir, que estamos un poquito centrados y hemos elegido ese lugar porque justamente al ser un poco excentrados, la gente que vive allá está dejado un poco de lado. Entonces, la gente que trabaja en astronomía en la región, que hay bastante gente que trabaja en astroturismo, ese día va a estar ocupado con un grupo de turistas, en particular extranjeros, que van a venir, y los niños que se encuentran aquí, las personas, van a estar solos. Así que la idea ahora es vamos a ir a fines de mayo o principio de junio en los colegios para capacitar a la gente que entienden de qué se trata el eclipse, cómo se observa. Ese eclipse es muy particular porque el sol va a estar casi al horizonte cuando lo vamos a ver. Entonces vamos a tratar también de organizarnos con los alumnos de cuarto medio para ver si nos pueden ayudar a organizar esas miles de personas que van a tratar de mirar el horizonte a la vez. Entonces, si no organizamos nada, es muy posible que los niños no puedan ver nada porque para que no se tapan entre ellos. Sí, es muy fácil taparse la vista entre uno. Entonces, encuentro que es muy lindo poder compartir su pasión por la astronomía con todo el mundo en esas ocasiones, por ejemplo, como un eclipse. Así que me alegro mucho de ese momento. Espero que vamos a tener buen tiempo. Igual hay mucha incertidumbre sobre la metodología del 2 de julio. Y si no, vamos a proponer de todas formas muchas actividades a la comunidad allá en Andacollo. Desde el domingo, antes del eclipse, vamos a estar allá con talleres para que sea de todas formas una linda experiencia. Qué bonito. Como el vecino la inspiró a usted, quizás usted en esa instancia pueda inspirar a un niño allá en aquel lugar. Sí, ojalá. Y lo bonito es que lo hacen estudiantes como ustedes. Bueno, van a ser en particular los del doctorado, pero ojalá también de la licenciatura. Y creo que ustedes son más cercanos a los niños. Se proyectan más que a nosotros. Entonces, eso es lo bonito cuando los niños sienten que sí, estudiar astronomía es algo que es al alcance de todos. Así que ya saben, Andacollo, va a estar la profe Isabel, le pueden hacer las preguntas incluso de los AGN en vivo. Así que eso, llegamos hasta el final. Oye, hay una pregunta acá del amigo Francis Winchester que dice saludos, ¿me podrían decir de los documentos desclasificados de Wikileaks sobre la destrucción de una base lunar que se contrapone con la misión lunar de Israel, que todos la encontraron y ahí fue censurado? Resumiendo,
¿A los astrónomos se les censura información sobre los descubrimientos? Oh, es una pregunta muy difícil para mí de responder porque no tengo mucha idea de lo que está hablando el auditor que nos está escuchando, sino que se trata de conspiración, ¿no? Bastante de que a lo mejor el hombre nunca fue a la luna o que estamos todo el rato viendo, detectando ovni, pero eso está censurado. Bueno, de mi experiencia, que estuve en el observatorio, trabajando en el Observatorio Paranal como 2 años, le puedo decir que nunca he visto un ovni. Ahí me creen o no me creen. Y los datos que se toman ahí son públicos, no son censurados. Ahora hay que tomar en cuenta que los telescopios ven una parte del cielo muy reducidos, entonces es como observar el cielo a través de una pequeña paja. Entonces, obviamente, si pasa algo es más difícil verlo, pero allá se ve muy bien el cielo, entonces uno como persona humana sale mucho a la terraza mientras está observando y observa el cielo en muy buenas condiciones y nunca he visto extraterrestre. Así que ahí está, respondí a la pregunta. Las conspiraciones como que no calzan un poco, no hay mucha censura. Bueno, queríamos dar las gracias entonces al final a la doctora Isabel por haber venido, por darse el tiempo de haber conversado con nosotros y explicarle a la gente lo que son los núcleos activos de galaxia. Bueno, gracias a ustedes por su interés y bueno, lo siento si hay partes que fueron muy técnicas. Pero Fue intenso, fue bastante información, pero ahí se puede escuchar todas las veces que usted quiera, lo puede repetir, lo puede adelantar. Así que recuerden, somos Cosmos Cuántico en las redes sociales, en Instagram, en YouTube también, en Spotify estamos como de lo micro a lo macro para poder... Este capítulo va a estar ya mañana subido a las redes sociales y hoy día mismo, media hora más, mira, qué eficiente. Perfecto. muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesora, por estar aquí y ayudarnos a saber más sobre el núcleo activo de galaxia. Así que sin nada más que agregar, chao, nos vemos en el próximo episodio. Chao.